Arde el sur de Europa. España y Francia son los países más afectados por los incendios forestales que han quemado ya decenas de miles de hectáreas y han obligado a la evacuación de cientos de miles de personas. En Francia, las autoridades afirman que el incendio cerca de Burdeos, en el suroeste del país, tiene menos focos activos, pero los bomberos siguen sin tener el fuego bajo control. Mientras tanto, en España, los incendios alrededor de Madrid han disminuido su avance, pero continúan activos y sin estabilizar. También siguen sin controlar en el Mediterráneo. Las previsiones meteorológicas para las próximas jornadas, tanto en Francia como en España, hacen temer que la situación está lejos de ser controlada. Países como Alemania han enviado ayuda para contribuir a luchar contra las llamas en Europa. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda desde Berlín Carol Guerrero. Y para valorar la situación en torno a estos incendios en el sur de Europa, me acompañan desde Valencia, España, el profesor e investigador Artemi Cerdá, catedrático de Geografía Física en la Universidad de Valencia y también es director del Grupo de Investigación sobre la Erosión y Degradación del Suelo. Y desde París, la periodista Diana Jayón. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y Diana, comienzo contigo porque quisiera que nos amplíes, por favor, informaciones en torno a los incendios ahí en Francia. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en este momento? Carol, cómo no. Burdeos, Girona, la región de Var también, incluso Córcega, se puede decir que son los puntos focales en este momento para las autoridades y donde más el fuego está causando pues mayor dificultad para ser controlado, pero sobre todo Burdeos y Girona. En este momento las autoridades siguen intentando realizar los trabajos para poder lograr terminar más cortafuegos, que fueron los trabajos que se realizaron durante toda la noche. Sin embargo, esto no ha podido evitar que las llamas sigan abarcando más espacio. Y hay una situación particular y es que justamente este incendio, estas llamas, se acercan cada vez más hacia la ciudad de Burdeos y lógicamente las autoridades, aunque no tienen como prioridad en este momento o no se ha decretado una orden de evacuación de la ciudad, tampoco es algo que hasta el momento se haya descartado por el momento, porque es muy importante tener en cuenta que las personas que están cerca a estos puntos de fuego, de incendios, no solamente es un tema de que las llamas los alcancen, es que ya el humo, ya el aire que está en estas regiones comienza a ser verdaderamente peligrosa para las personas que habitan en ellas. Profesor Cerdá, hablando ya de la situación en España, según el gobierno de ese país, los incendios alrededor de Madrid han disminuido en su avance. Con lo que usted ha podido ver hasta ahora, ¿cree que están dadas las condiciones para que los incendios que se están viendo en España se puedan controlar? Bueno, la situación no es sencilla porque venimos de 3 horas de altas temperaturas, empezamos pronto la cuarta del verano y tenemos también una vegetación muy inflamable que ha perdido humedad, además de que por sí la vegetación mediterránea tiene una gran capacidad para arder, ¿no? Tenemos un ecosistema muy adaptado al fuego. Tal vez los que no estamos muy adaptados somos los humanos que vivimos aquí. Pero eso lleva a que puede haber días mejores o días peores y aquellos días mejores, como el que vislumbramos hoy, pueden permitir el control total del incendio, pero si no lo hacemos, van a venir otros días malos, ¿no? Con viento y con altas temperaturas. Por eso debemos ser muy cautos cuando decimos que podemos controlar un incendio, porque puede recuperarse las llamas con mucha facilidad en estas condiciones de altas temperaturas. Estamos asistiendo a días de temperaturas de 40 grados y en algunos casos extremos hemos tenido observatorios que no han bajado de 27 o 28 incluso por la noche o a primera hora de la mañana. Es decir, la situación es complicada y lo seguirá siendo todo el verano. No, estos incendios son un ejemplo de lo que nos puede seguir ocurriendo hasta que llegue el otoño. Ahora es España y Francia, pero la semana que viene puede ser Italia y Grecia o cualquier otra zona mediterránea. Incluso por nuestros estudios y por las colaboraciones que hacemos con investigadores de todo el mundo, podemos afirmar que la situación mediterránea se va a extender a otros territorios en el norte de Europa. Ya tenemos muchos países
que están muy interesados en colaborar con nosotros aquí en España por nuestra experiencia. Hablo de Alemania, de Holanda, Bélgica, también Alemania, porque vislumbran una situación mediterránea para el norte de Europa. Vislumbran, con el aumento de las temperaturas, las sequías más recurrentes, la falta de lluvias en verano, que grandes zonas boscosas del norte de Europa puedan empezar a quemar, como está produciéndose en zonas mediterráneas desde hace mucho tiempo. Así que tenemos esperanza de que se pueda controlar el incendio, los incendios tantos como tenemos, ¿no? Pero no debemos bajar la guardia, ¿no? Tenemos que tener bien organizados los equipos de extinción. Ayer pude visitar el incendio de Vall d'Uixó, que está en Valencia, en la provincia de Castellón, en realidad, muy cerca de la costa, y desde la costa podíamos ver las llamas. Obviamente no entramos en el perímetro del incendio porque ahora el incendio es territorio de los bomberos, ¿no? Hay que dejarles. Claro. Esto me gustaría aprovechar esta oportunidad que me ofrecen ustedes para indicar a la población de que extinguir un incendio en la actualidad, con las condiciones que tenemos actualmente, corresponde a los profesionales. Los que no somos profesionales de la extinción debemos retirarnos y dejarles el territorio abierto para ellos. Un coche mal aparcado puede suponer un camión de bomberos que no llega a su destino o un camión de bomberos que no puede salir de las zonas más peligrosas y provocar un desastre con fatalidad para vidas humanas. Así que tenemos que ser conscientes ahora de que estamos en una situación de emergencia en la que aquellos profesionales son los que tienen que actuar. Diana, ¿qué se sabe sobre el origen de los incendios en Francia? Carol, hay una investigación que se abrió prácticamente de inmediato, difícil tener la certeza, pero las autoridades dicen que en la mayoría de casos se debe a negligencia humana y después hay ya casos naturales en que el incendio ya cuando comienza, pues debido al viento y a la resequedad del suelo, pues empieza a propagarse de manera más fácil. Concretamente en la región de Girona hay la sospecha de que un automóvil que estaba cerca a un bosque, en una carretera cercana a un bosque, se incendió, tuvo un problema con el motor, se incendió y quizás esto fue lo que comenzó a propagar este fuego, pero hay investigaciones abiertas para intentar detectar si se debió a negligencia humana o son causas pues naturales debido a las altísimas temperaturas que se han vivido en Francia. Nos vamos a enfrentar a un cuarto episodio de canícula donde se ha estado en varias partes del país sobre los 40 grados centígrados y también obviamente el suelo seco y también algunas imprudencias quizás de las personas que hacen camping o que visitan las regiones, pues dan paso a que se presente esta situación. Pero es muy importante, y lo han dicho las autoridades, sí comprender y entender, determinar cuáles son las causas de estos incendios. Y también muy importante lo que decía el profesor, y es un llamado que se hace muy constantemente, es a no obstruir ese operativo tan importante que ahorita, por lo menos en Francia, están realizando 1.500 bomberos y 1.000 efectivos del ejército francés. Es importante ayudarles, colaborarles y la mejor manera de hacerlo es no obstruyendo su paso, es permitirles que entren a las residencias o a las casas, por ejemplo, muchas de ellas que son aledañas y que tienen piscinas para tomar el agua de esas piscinas y utilizarlas. También es importante decir, Carol, que por primera vez en la historia de estos incendios se están utilizando aviones militares para intentar apagar este fuego que por el momento está controlado, pero como te decía, eso no significa que no se espere que se siga propagando porque nos vamos a enfrentar de nuevo a un episodio canicular muy importante. Claro, las altas temperaturas. Profesor Cerdá, desde Francia nos habla Diana de posible negligencia humana en estos incendios, pero ¿se pueden evitar los incendios o por lo menos minimizar el riesgo de que ocurran? Sí, ¿me puede repetir? Sí, le preguntaba si es posible minimizar el riesgo de que ocurran estos incendios o evitarlos. Bueno, los que trabajamos desde el mundo científico en estos temas, siempre tenemos que ser muy precavidos cuando hablamos de temas de extinción, de prevención, porque habitualmente en momentos críticos como este hay fatalidades humanas
y hay pérdidas económicas que afectan a muchas personas, ¿no? Esto nos obliga a que seamos cautos a la hora de explicarnos y pedimos a aquellos que nos escuchan y nos ven que entiendan que nuestra posición es la posición de la ciencia. Los incendios forestales que tenemos en estos momentos pueden ser entendidos como evitables uno a uno, ¿no? Pensando en cada uno de los eventos que se han producido. Ha habido negligencias humanas, ha habido errores o maquinaria agrícola que puede haberlos provocado. Esto es obvio que se puede evitar si no ocurre esto. Pero si vemos la foto global del problema, tenemos una gran superficie del territorio abandonada, con una gran cubierta vegetal, muy inflamable, que se va acumulando durante los años. Países como España han pasado en un siglo de tener muy poca cubierta forestal a ser un país de bosques. La península ibérica, la visión de muchos de ustedes seguramente sobre España es la de una zona con muchas playas y desértica. Pero no es cierto, tenemos muchísimos bosques. Hay provincias que tienen casi un 80% de bosques, ¿no? Y esto se quema. Y se quema de forma natural. Los bosques son quemados por el fuego de forma recurrente. Lo hacen aquellos bosques de zonas templadas cada 200 años, los de las zonas mediterráneas cada 50, las sabanas cada año. Solo se libra de esto la Antártida porque no tiene vegetación, pero incluso la tundra o la taiga se queman. Entonces tenemos que pensar que si no se producen negligencias, con el tiempo habrá un incendio de forma natural, un rayo, una erupción volcánica, cualquier situación natural que provoca fuego. Debo insistir que, por lo tanto, no deberíamos hacer tan culpables de la situación general a aquel agricultor que ha provocado el incendio por un error o aquel pirómano por una enfermedad mental, que también ocurre, sino pensar que debemos de solucionar el problema de fondo, y es que nuestras montañas no tienen suficientes personas habitándolas. Hemos perdido pastores, agricultores, empresas que trabajan y familias que trabajan en el sector forestal han abandonado su presencia, ¿no? Y eso ha hecho que se recupere mucho la vegetación. Yo soy más partidario de que veamos la visión global, ¿no? No que intentar solucionar el problema acusando a alguien que ha tenido una negligencia o algún enfermo mental. Entonces, la situación en estos momentos en el Mediterráneo y en toda Europa es de una gran cantidad de biomasa disponible para quemarse. Bien, podemos gestionarla nosotros con incendios controlados, quemas prescritas, desbroces, hay muchas técnicas para gestionar el bosque, o bien podemos dejarlo que la naturaleza actúe. Si la naturaleza actúa, tal vez durante 50 años no tenemos incendios, pero vendrá un gran incendio forestal que no podremos detener. Esta es la situación que tenemos ahora en Madrid y la que tenemos también en Francia, ¿no? Que es la presencia de incendios forestales descontrolados en plena canícula veraniega, con mucha superficie continua para quemar. Y dentro de esa superficie continua para quemar tenemos las ciudades, las urbanizaciones, casas, ¿no? Y a veces mucha población que desconoce el territorio en el que vive. Desgraciadamente, muchos habitantes del mundo rural siguen siendo urbanitas porque tienen allí su casa, pero no conocen el territorio circundante, ¿no? Esto lo hemos visto claramente en el incendio de Almería, donde han fallecido más de una decena de personas simplemente porque abandonaron sus casas, no hicieron caso a las indicaciones de las autoridades, de los bomberos, y fueron atrapados por el fuego, ¿no? Entonces, me gustaría que tuviésemos esa visión global de que tenemos que solucionar estos problemas desde el punto de vista de la gestión, evitando que pueda haber incendios, aunque sean provocados o por negligencia, ¿no? Y esto nos incumbe a todos como sociedad. Todos tenemos que trabajar por generar un espacio forestal que sea sostenible y que sea resiliente contra los incendios, ¿no? Y en estos momentos no lo tenemos. Simplemente tenemos un territorio abandonado que quema cuando las condiciones atmosféricas lo permiten. Insisto, hoy es Francia y España, pero mañana puede ser Grecia, Italia, y a final del mes de agosto puede ser Portugal, o puede ser la isla de Sicilia, o puede ser Chipre, ¿no? Pero también informo de que nuestros estudios indican que el norte de Europa empieza a estar en condiciones para tener incendios tipo Mediterráneo.
Diana, cómo han manejado, perdón, las autoridades esta situación? ¿Cuenta Francia con los recursos necesarios para controlar estos incendios? Como te comentaba anteriormente, el gran dispositivo de efectivos de la policía, que en este momento son 1.500, ha sido ya apoyado con 1.000 efectivos del ejército. También ya han llegado algunos cuerpos de apoyo de algunos países, como es el de Suiza, que ha mandado también refuerzos para el grupo de bomberos para intentar controlar estas llamas. También estos equipos militares que están por primera vez actuando para intentar apagar el fuego, por lo menos controlarlo, como los aviones militares, dos específicamente que a partir de hoy están intentando sobrevolar el área con rociando pues todo el agua que son capaces, que tienen la capacidad de recoger ellos para vertirlo sobre los lugares donde se encuentran los focos más ardientes. Y también, obviamente, otras medidas. Por ejemplo, se ha pedido apoyo al mecanismo europeo de protección civil también para que, bueno, se puede reforzar aún más estos cuerpos de bomberos, serán absolutamente bien recibidos. También se le ha pedido la ayuda a la gente que quiere hacer parte activa de los equipos benévolos, como se le llaman acá en Francia, para ayudar a las personas que están siendo evacuadas, que se encarguen de darles o hacerles llegar la ayuda que está dando el gobierno. Nos referimos a los equipamientos, a la comida, a los líquidos, a las cosas de primera necesidad en los lugares donde estas personas han sido dispuestas durante pues, el abandono de sus hogares, por lo menos de manera momentánea, se espera, que son los grandes espacios como lugares o centros deportivos. Allí ellos están adaptando y obviamente se busca a estos voluntarios para que puedan ocuparse y puedan ayudarlos. También hay un mecanismo que se ha puesto en marcha y que se llama el Plan Blanco en los hospitales. Esto significa que es prioridad para los hospitales ayudar o atender a las personas que empiezan a convertirse en víctima de estos incendios. Y no nos referimos solamente a las personas que puedan llegar a ser abrazadas por la llama, sino, como decíamos anteriormente, estas personas que sufren de asma, personas de la tercera edad, que ya por el ambiente, por el aire que se empieza a sentir pesado y que empieza ya a llegar este humo a los pulmones de las personas, pues puedan ser revisadas y puedan ser atendidas de manera prioritaria. Y el llamado muy importante para todas esas personas, y hablamos de miles de personas, que habían planeado tener sus vacaciones en estas regiones, sobre todo en Córcega, en Burdeos, que por favor las cancelen, que por favor no se dirijan hacia esos lugares, porque además el trabajo de los bomberos ha requerido no solamente cortar el paso de muchísimas autopistas principales cercas a estas regiones, sino también evitar, ¿no?, el trayecto de algunos trenes, algunas vías que se pueden ya encontrar afectadas, que atraviesan algunas de ellas estas regiones que se encuentran pues ya en manos de las autoridades y de los bomberos. Entonces, cancelar sus vacaciones o redireccionarlas hacia otras regiones, porque es muy importante que la gente no se aglomere y que la gente no vaya hacia esos lugares. Todo lo contrario, le están pidiendo a las personas que tienen una opción de irse durante estos días y abandonar esas regiones, lo hagan pensando en su salud, en su bienestar y, por supuesto, en ayudar de esta manera a los equipos de emergencia, al cuerpo de bomberos que está haciendo tanto y tanto por ayudar. Vale la pena resaltar también que desafortunadamente 100 bomberos han tenido que abandonar estas operaciones porque han resultado heridos y lesos de alguna manera en este importante proceso que están haciendo pues para salvar no solamente miles de vidas que se podrían ver comprometidas, sino sobre todo también estos hogares. Ya son miles de hectáreas, casi 100.000 hectáreas, miles de casas que han tenido que ser evacuadas, más de 300.000 personas que han tenido que dejar sus hogares. Bueno, como siempre, los bomberos se convierten en ese personaje heroico de estas situaciones y hay que apoyarlos al máximo. Claro que sí. Profesor Cerdá, usted nos habla de que esto no solamente por ahora afecta a los países mediterráneos, pero que más adelante también puede afectar el norte de Europa. ¿Cómo se puede preparar mejor el viejo continente de cara al futuro, a lo que puede ser ese futuro en esta temporada de verano con los incendios forestales? Bueno, tenemos muchas opciones. La ciencia ha desarrollado muchos conocimientos
en los últimos 100 años para afrontar estos cambios. Hace falta voluntad política e inversión para ello. Algunos de los cambios que son un poco radicales respecto a la visión que tenemos la mayoría de la población. Uno, por ejemplo, es utilizar el fuego prescrito. Es decir, algunas zonas del mundo pueden quemarse con mucha virulencia y grandes superficies, o nosotros, gestionándolo, podemos quemar anualmente pequeñas superficies controladas y gestionar este fuego como una herramienta más. Eso ya lo hicieron los cazadores-recolectores, lo hicieron los agricultores siempre, no es nada novedoso, pero ahora lo tenemos que implementar a gran escala, ¿no? Eso nos permitiría que el fuego siguiese estando presente en los ecosistemas, porque me permito incidir aquí en una parte que es posiblemente más científica y menos de divulgación. Y es que el fuego existe en el planeta Tierra desde hace 400 millones de años. Desde que hay plantas en la superficie terrestre hay incendios. Lo sabemos por los carbones, por el registro fósil del planeta. Sabemos que los cazadores-recolectores empezaron a utilizar el fuego hace 1 millón de años. No solo Homo sapiens nosotros, sino otros anteriores también lo utilizaron. El fuego lo han utilizado los agricultores. Nosotros, de hecho, somos humanos porque hemos gestionado el fuego. Somos los únicos animales que sabemos controlar el fuego. Es tal vez la única razón por la que nos distingue de los animales. Somos un ser social porque nos hemos unido alrededor del fuego y hemos congeniado unos con otros a partir del fuego, ¿no? Por lo tanto, no tendríamos que asustarnos del fuego, tendríamos que utilizarlo como herramienta. Y en nuestra sociedad el fuego en los últimos 50 años ha prácticamente desaparecido. Yo soy profesor en la universidad y mis estudiantes, cuando entran a la universidad, en las entrevistas que hago con ellos, ninguno de ellos ya utiliza el fuego, no enciende una cerilla y enciende el fuego para cocinar, sino que es eléctrico y no hay llama, ¿no? Entonces, este es un ejemplo más que explica que la sociedad se ha alejado del uso del fuego. Y yo creo que tenemos que volver a él. También, además del uso del fuego, tiene que haber estrategias de desbroce, de presencia de pastores en el territorio que reduzcan la biomasa, y además activaríamos la economía rural, que por cierto está muy dañada en los últimos años, ¿no?, por el abandono. Diversificaríamos la producción de alimentos de calidad, ¿no?, orgánicos, por ejemplo, en zonas de montaña. Además, podríamos permitir también el retorno de agricultores, y la gestión forestal podría hacer que descongestionásemos otras zonas del país, ¿no?, como las grandes ciudades, ¿no?, con precios muy elevados de la vivienda, con mucha población, utilizando pocos recursos, ¿no? Es decir, este plan de luchar contra los incendios, en mi opinión, tiene que ser un plan también de construir una nueva sociedad. Los incendios nos están mostrando que tenemos un medio ambiente mal gestionado. Me refiero a los grandes incendios forestales, a los de gran magnitud, porque yo entiendo como científico, como académico, por nuestros estudios y el bagaje de una larga historia de la ciencia, que el fuego tiene que estar en los ecosistemas terrestres. Lo está en todos ellos y las plantas están adaptadas, la fauna está adaptada a ellos. Si los retirásemos totalmente, cambiaríamos los ecosistemas del planeta y no serían estables ni sostenibles, ¿no? Las posibilidades que tenemos son muchas y, en mi opinión, tienen que abarcar también la visión global de la sociedad. No solo evitar los grandes incendios forestales, también tenemos que hacer que tengamos una cubierta vegetal más resiliente, que tengamos presencia de actividad económica. A esto yo le llamo el mosaico mediterráneo. El Mediterráneo sufre incendios desde siempre. Su vegetación rebrota, está adaptada a la germinación, tenemos árboles que generan una corteza enorme para protegerse de los incendios. La naturaleza nos dice, estamos adaptados al fuego, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que no sean grandes incendios forestales que pongan en riesgo las vidas humanas y las propiedades. Esto es lo que es un error, ¿no? Entonces, sí que podemos seguir utilizando el fuego, podemos utilizar este mosaico mediterráneo que puede tener zonas de pasto, zonas de agrícolas, zonas forestales, zonas que nosotros podemos quemar. Perdóneme que lo interrumpa. La biodiversidad, ¿no? Pero ¿quién debería realizar esa gestión? Global es lo importante, ¿no?
Perdóneme que lo he interrumpido porque quisiera preguntarle quién cree usted debe estar a cargo de esta gestión. ¿Los ¿Puede gobiernos? repetirme, por favor? Sí. ¿Quién debe estar a cargo de esta gestión que usted sugiere? ¿Los gobiernos? Yo creo que hay un término muy correcto, muy adecuado para explicar cómo debemos de gobernar, gestionar estos territorios tan inmensos, ¿no? Y es el de gobernanza. La administración puede poner muchos recursos, pero si en el territorio no hay unas personas, una sociedad viva y contribuyendo al desarrollo social y económico, no podremos tener un territorio, unos paisajes vivos, un territorio vivo. Tendremos muchas órdenes desde el gobierno, desde el ejército, desde los bomberos para gestionar el territorio, pero eso será superficial. A la larga seguiremos teniendo los incendios forestales y incluso a lo mejor más grandes porque se habrá acumulado más vegetación. Pero en cambio, si tuviésemos población como hace 100 años en el territorio, viviendo dignamente, con uso de los campos agrícolas, con el uso de la zona forestal, con la producción de leches, quesos, carnes, todo esto, como digo, además Europa y el mundo necesita alimentos de calidad, alimentos limpios de pesticidas o de abonos químicos de síntesis, y las montañas que se están quemando pueden ser las productoras de estos alimentos. Pero necesitamos una gobernanza, es decir, que los gobiernos tengan parte de la autoridad, pero también las personas, y que lleguemos a gestiones consensuadas. No deberemos, creo, repetir la equivocación de que la gestión forestal se haga de un despacho en París para un departamento en Francia o en Madrid para una provincia española que queda muy alejada y que los ciudadanos que viven allí no tengan palabra. Esto creo que es parte de la explicación de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y esto también obligaría a que los ciudadanos estuviesen implicados en el territorio, conociesen su territorio, deberían saber las líneas de evacuación, deberían de saber cómo enfrentarse al fuego, qué maquinarias utilizar. Y todo esto es transformar radicalmente la sociedad. En estos momentos la mayoría de los ciudadanos son ignorantes delante del riesgo de un incendio. En otros casos, si educásemos bien, por ejemplo, en una urbanización debe haber un plan de evacuación. Tenemos que saber cada uno de nosotros por dónde tiene que salir. No podemos permitirnos el error de que un coche sale por donde toca y un camión de bomberos no puede entrar a apagar el incendio. Pero además, las personas que están en las zonas cercanas al bosque, en una urbanización, deben tener cañones de agua, saber utilizarlos para poderse defender su casa y su vida del fuego. Todo esto creo que nos está pasando, que estamos en una nueva realidad, ¿no? Esa nueva realidad supone un territorio inmenso, abandonado, conectado y las llamas pueden transitar con mucha facilidad y son imparables por la cantidad de biomasa. Este territorio, además, es poco conocido por los pocos habitantes que quedan en él o son urbanistas que han llegado al territorio y eso nos hace muy endebles, ¿no?, delante de los incendios. De hecho, le confieso que como investigador, para mí el fuego es normal en los ecosistemas terrestres. Lo vemos en los restos fósiles, lo vemos en los suelos con los carbones. Vemos, cuando tenemos ya cierta edad, vemos que son recurrentes. Lo leemos en los libros, en las publicaciones científicas. El fuego tiene que estar presente. De nuestra parte depende si ese fuego va a ser descontrolado, que sea el fuego quien mande de nosotros o nosotros gestionarlo con una buena actuación, ¿no?, haciendo quemas prescritas, delimitando territorios para que se quemen. Incluso algunos bomberos lo que hacen es pastorear incendios. Cuando el incendio no es muy grave, dejan que queme, ¿no? Yeah. Todo esto que les digo puede parecer revolucionario y yo les digo que no. Esto lo hicieron nuestros abuelos en el campo y esto lo siguen haciendo algunos países pobres como el interior de Sudáfrica, Madagascar o en las zonas donde viven aborígenes australianos, ¿no? Culturas milenarias que han gestionado el paisaje utilizando el fuego como herramienta. Por lo tanto, tenemos que hacer todos una reflexión de hacia qué queremos en el futuro también, pero basándonos en los datos científicos. Yo escucho en muchas entrevistas expresiones que creo que no son correctas, ¿no? Un bosque nunca está sucio.
En un bosque se recicla todo. En un bosque no sobra nada. Una hoja que cae como hojarasca se transforma en nutrientes. No es suciedad. Los matorrales no son suciedad, son especies diversas, muy adaptadas al ecosistema mediterráneo. No son los que provocan los incendios, son grandes reguladores del ciclo hidrológico, conservan los suelos, fijan CO2. Es decir, tenemos que basarnos en la ciencia para poder desentrañar este problema, ¿no? Basarnos en la ciencia. Qué buen apunte, profesor. Bueno, antes de despedirlos, quisiera preguntarle finalmente a Diana en Francia, ¿cómo se está preparando el país de cara a los próximos días? Porque nos comentabas que se esperan altas temperaturas en los días que vienen, Diana. Sí, desde mañana comienza la cuarta ola canicular de Francia. Se espera que hayan temperaturas sobre los 40-42 grados y sensaciones térmicas aún más altas, lo que pues dificulta no solamente el control de estos fuegos, sino también es muy difícil para las personas que están trabajando en ellos. O sea, físicamente puede ser extremadamente mucho más agotador. Así que lo que está haciendo por el momento el gobierno son esas células de crisis diarias presididas durante el fin de semana, estuvieron por el ministro del Interior. A partir de hoy, el presidente Macron, muy pendiente de ello, para tomar las decisiones concernientes. Lo más importante es seguir dando dotación al cuerpo de bomberos para que puedan seguir trabajando, y se ha demostrado el día de hoy con esa entrega o ese apoyo con estos 2 aviones militares que podría ser los primeros de otros tantos que se puedan utilizar en diversas regiones donde se encuentran estos fuegos. El llamado a la ciudadanía a hacer conciencia sobre la ayuda al cuerpo de bomberos y a no exponerse en estas zonas, como lo decíamos anteriormente. Y una cosa no menos importante, sino también que ya se empieza a hacer un llamado a todo este sistema de aseguradoras para que por favor empiecen a trabajar cuanto antes para apoyar a las personas que ya se han visto muy afectadas. Miles de personas que desafortunadamente al día de hoy ya han perdido sus casas. Hablamos de miles y miles de personas que han visto sus casas totalmente arrasadas por el fuego. Así que hay una voluntad del gobierno, por lo menos, de estar evaluando constantemente las ayudas que se puedan dar. También un llamado a la población, a los diferentes sectores involucrados, la policía, la gendarmería, el ejército, los médicos, todas estas personas de las que hablamos anteriormente, para que estén muy dispuestas y sobre todo reiterativo, pero muy importante, porque es época de vacaciones y son días de canícula, que la gente evite dirigirse a estas regiones. Pues por supuesto seguiremos muy atentos a cómo avanza la situación en el sur de Europa a propósito de estos incendios. Profesora investigadora Artemis Cerdá en Valencia, Diana Jayón en París, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Un gusto. Muchas gracias.